sublime gracia que aún infeliz salvó. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Que tu palabra, Dios mío, nos tome y nos bendiga, Señor, y que salgamos de aquí fortalecidos, porque lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga a todos. Verá, quiero tomar aquí, gloria al Señor. Amén. Esta escritura, el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Amén. Gloria al Señor. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Gloria al Señor. Entonces, el profeta dice, ¿verdad?, que un abismo clama y otro abismo responde. Amén. O sea, hay un abismo que clama y hay un abismo que responde. Ahora, escuche bien, todo va a depender del abismo donde nosotros clamemos. ¿Vio? ¿A quién nosotros clamemos? Usted recuerda cuando Elías hizo el reto, y dice que aquellos profetas que estaban allá, que eran los profetas de los sacerdotes y los profetas de Baal, ¿verdad? Aleluya, y de los de Acera, y dice que él hizo un reto, y ellos, ¿verdad?, empezaron a clamar a Baal, y entonces Elías le decía, griten más duro, a lo mejor está durmiendo. A lo mejor anda de un día de paseo, tal vez, si sigan clamando, sigan gritando, decía. Dele más duro, despiértelo. A lo mejor llámelo más duro, decía. Y dice la Biblia que lo hacía en forma de burla. Porque ellos decían, verá, Baal, envíanos fuego del cielo. Baal, envíanos fuego del cielo. Baal, envíanos fuego del cielo. Pero ¿qué le iba a responder Baal, hermano? Elías sabía que no les podía responder, pero él tenía un Dios que sí respondía. O sea, él estaba seguro, aleluya, él tenía seguridad, ¿vio? De que él donde clamaba, donde él iba a clamar, sí le iban a responder. Amén. Entonces tenemos que tener la fuente donde clamar y la fuente que responde. Hermano, nosotros los cristianos no tenemos otra fuente sino Dios. Esa es la única fuente que nosotros estamos seguros. ¿Cuántos están seguros aquí? Estamos seguros, hermano, que tenemos una fuente que responde cuando nosotros clamamos a Él. Ahora, la palabra es muy importante, ¿verdad? Porque dice clamar. Clamar, hermano, no es, ¿verdad?, simplemente decir, bueno, Señor, tú sabes que yo estoy aquí. No, eso no es clamar. No. ¿Vio? El clamor es diferente. ¿Vio? La mayoría de las veces cuando se clama es cuando se entra en angustia. Por eso dice la Biblia que un alma desesperada es un alma que Dios oye. ¿Por qué? Porque es un alma que está en angustia, hermano. Está en desesperación. Anda buscando una salida. Y Dios tiene la salida. Y Dios tiene, ¿verdad? Usted sabe, las respuestas. Pero todo va a depender cómo nosotros clamemos a Dios. Si nosotros clamamos buscando, porque ahí es donde hay que llegar. Nosotros clamamos, hermano, no vamos a clamar simplemente porque, bueno, es la costumbre de nosotros. Y como dijo aquel hombre, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. No vamos a clamar porque, hermano, ¿y a quién más le vamos a clamar? No, ¿a quién más le vamos a clamar? No. Porque hay muchos lugares donde clamar. Como le dije, Baal era un dios, ¿verdad?, pagano, que ni siquiera existía. Existía en la mente de las personas aquellos y le construyeron un monumento. Pero ese dios no tenía poder. Ese solamente era, ¿verdad? Usted sabe, la mano del hombre. Pero nosotros no, hermano. Mire, Baal, todos los dioses que habían ahí, era el producto de la mano de los hombres.
Pero en cambio nosotros es diferente. Nosotros somos el producto de la mano de Dios. O sea, Dios nos creó a nosotros no lo hicimos a Él. ¿Vio? Él es Dios sobre todas las cosas. Él tiene el poder para responder a quienes se allegan a Él. En una ocasión el Señor dijo: pedí y no recibí, porque pedís mal. ¿Vio? Pedís mal. Y Él dice, pero a veces, esto podemos decirlo en dos partes. Podemos decir que pedimos mal porque no sabemos pedir. Y lo otro es que estamos pidiendo, pero no estamos en condiciones para pedir. Ya le voy a decir por qué. O no es que no estamos en condiciones para pedir, porque verdaderamente si pedimos es porque tenemos una necesidad. Lo que pasa es que a veces pasa, como dijo el profeta, que un hombre tenía un campo y en ese campo estaba regando, ¿verdad?, su plantación. Pero llegó un momento que empezó a faltar el agua y a faltar el agua y a faltar el agua y a faltar el agua, hermano. ¿Y cuál era el problema? Dice, hasta que no salió más agua y empezaron a revisar la tubería a ver cuál era el problema, porque agua había bastante y se dieron cuenta que era la tubería por donde tenía que pasar el agua, que estaba obstruida. ¿Vio? Amén. A veces hay una persona clamando y a veces hay un Dios, ¿verdad? Hay una fuente que tiene, ¿verdad? Usted sabe, agua de vida, pero muchas veces pudiera pasar lo que pasó en ese caso, ahí en ese lugar. Y dice el profeta que allí descubrieron que dentro de la tubería había un sapo. Imagínense usted cuánto crecería ese animal allá adentro. Y fue creciendo y a medida que iba creciendo, iba tapando el tubo. Y a medida que iba creciendo, iba tapando el tubo. El agua la mandaban. Estaba esperando agua, pero en la tubería había una obstrucción. Hasta que el sapo creció tanto que no dejaba pasar el agua. El agua estaba retenida por este sapo. Y alguien, verá, preguntó y dijo, pero es que eso es imposible, porque ¿cómo se va a meter este sapo tan grande en este tubo que va a estar tan estrecho? Y el otro le dijo, no, es que es muy fácil. Él no se metió así grande, él se metió chiquitico. Y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta que llegó el momento que creció tanto que obstruyó el paso del agua. Y a veces puede pasar así, cosas que se ven tan insignificantes y que en el momento, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Nos sentimos bien con Dios porque es que le pedimos a Dios y Dios nos responde, si no responde, ¿verdad? Pero a medida que eso va creciendo y va creciendo y va creciendo, las bendiciones se van cortando y se van cortando y se van cortando. Hermano, el flujo se va cerrando hasta que se cierra totalmente. Se necesita limpiar la tubería y a veces pasa eso, que pudiéramos clamar a Dios, ¿verdad? Y los canales pudieran estar obstruidos. Amén. ¿Vio? Por eso siempre nosotros, hermanos, debemos de clamar a Dios para que Dios verdaderamente, hermano, nos mantenga limpios. Usted no se puede limpiar. Yo no me puedo limpiar, hermano, pero Dios sí nos puede limpiar. Amén. Cuando vienen esos malos pensamientos, hermano, y entonces usted clama y dice, Dios, ayúdame. Verá, esos pensamientos del diablo, sácalos de aquí, aleluya. Y cuando clama se van. ¿Por qué se van? Porque son espíritus. ¿Vio? Que le vienen a usted, pero entonces hay un Dios todopoderoso que tiene el poder para limpiarnos. Y ese se llama Dios. Entonces siempre debemos de estar dispuestos a que Dios nos limpie. ¿No? A que Dios, ¿verdad? Mire, yo estaba hablando con el hermano Arnaldo y yo le decía a él que el problema de la gente es que muchas veces no entiende el evangelio. Y la gente dice, hermano, el evangelio se entiende por revelación. Sí, es verdad, el evangelio se entiende por revelación. Pero muchas veces la gente no entiende las cosas. Es porque, hermano, no comprende los tipos de la Biblia. O sea, cómo se desarrollan las cosas en los tipos. Y los tipos, hermano, no se pueden romper. Usted sabe que el tipo, dice la Biblia, es una sombra. ¿Qué es una sombra? Bueno, que aquí no, esto no da sombra, pero si diera sombra, yo le dije la otra vez, ¿verdad? Vamos a ver si me puedo acercar un poquito para acá.
Bueno, se ve poco, pero sí se ve. Y usted ve allí una mano, ¿verdad que sí? Es la sombra que está ahí, esa es una mano. Pero, ¿qué tal si esa sombra tuviera 5 dedos, pero la mano mía tuviera 4? No, si usted pone 4, tiene que aparecer 4. Si tiene 3, tiene que aparecer 3. O sea, la sombra va a ser igual al original. ¿Y por qué yo le digo esto, que la sombra tiene que ser igual al original? Por lo siguiente, porque cuando un sacrificio se traía para presentarlo delante de la presencia del Señor y lo metían en el tabernáculo, ese sacrificio, antes de que, ¿verdad?, fuera presentado al Señor, él tenía que pasar por una fuente. Y esa fuente estaba llena de agua. ¿Qué hacía esa agua? Ahí llevaban el sacrificio, ahí lo lavaban, ahí lo limpiaban. Y cuando eso, verá, estaba limpio, que estaba, verá, lo lavaban bien lavado y estaba bien limpiecito, era y lo llevaban entonces al altar para ser sacrificado. ¿Vio? Para ser sacrificado, o sea, para que ese holocausto pudiera estar en la presencia de Dios, primero tenía que ser lavado. Es que la Biblia dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Nosotros no podemos allegarnos a Dios con pecados, hermano. No, hermano, el pecado nos separa de Dios. No podemos, hermano, ¿verdad? Usted sabe, con cosas que ensucien nuestra vida, no podemos llegar de esa manera delante de la presencia de Dios. Tenemos que pasar por esa fuente, ¿verdad?, que representa la palabra de Dios. Esa fuente, ¿verdad?, que viene, usted sabe. Usted dice, hermano, la sangre de Jesucristo. Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado porque Él es el Cordero perfecto. ¿Me entiende? Por eso nosotros, ¿verdad?, usted sabe, como cristianos, después que nos arrepentimos, ¿cuál es el paso siguiente para una persona cuando se arrepiente? El bautismo. El bautismo, ¿por qué? Porque el bautismo está representando a ese sacrificio. Cuando nosotros vamos a las aguas, mire, el bautismo no nos va a salvar a nosotros, pero es un tipo, hermano. Es un tipo. ¿Qué es un tipo? Bueno, que están agarrando, ¿verdad?, a una persona, lo están sumergiendo en las aguas y lo están levantando. Eso está tipificando que él, desde ese día en adelante, ¿verdad?, él está muriendo al mundo. Ese cristiano viejo, ¿verdad?, esa vieja criatura está siendo bajada ya, está siendo limpia, y de ahí entonces está sacando, cuando sale de las aguas representa una resurrección, que está muriendo al mundo y está ahora resucitando. Ahora es una vida que va a vivir para Dios. ¿Me entiende? Entonces el cristiano tiene que estar limpio. Y por eso que le estoy diciendo, ¿quién lo limpia? ¿Quién lo limpia? Lo limpia el Señor, lo limpia Dios. Él es el que puede meter, verá, usted sabe, la mano por la tubería y sacar todo lo que estorba, limpiar nuestros canales. En el mensaje Puerta al Corazón, el profeta dice, hay que abrirle la puerta al Señor, y después que está dentro, todas las puertas donde Él quiere entrar. Para que se meta, verá, y cambie pensamientos malos, cambie intenciones malas, cambie todo lo malo que pueda haber en una persona. Porque hemos venido con esa intención, hemos sido bautizados con esa intención de morir para el mundo y vivir ahora para Dios. O sea, yo estoy siendo bautizado, ese ser que está siendo bautizado está siendo lavado, es un tipo. No es que eso le está borrando los pecados, pero es un tipo donde está siendo sumergido y está siendo lavado como el sacrificio para presentarlo delante de la presencia de Dios. Entonces tenemos que mantenernos en esa condición. Ahora, dice, depende del abismo donde nosotros vayamos a clamar. Ellos ante Baal estaban clamando mal, gloria a Dios. Pero fíjense bien Jeremías. Jeremías, hermano, fue uno de los profetas. Y en el tiempo del rey Sedequías, Jeremías tuvo problemas con el rey. ¿Por qué tuvo problemas con el rey? Hermano, porque Jeremías lo estaba reprendiendo. Jeremías, Dios lo mandó a reprender al rey. El rey no entendió
aleluya, que Dios, ¿verdad?, estaba mandando a Jeremías a reprenderlos. Porque cuando nosotros, mire hermano, nosotros somos hijos de Dios. Y el profeta dice, nosotros tenemos un tutor que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce todas nuestras acciones, tanto buenas como malas. Entonces, ¿qué permite Dios? Que alguien venga a reprendernos. Pero a veces cuando nos reprende, la Biblia dice, ninguna reprensión al principio parece buena. Pero si entendiéramos que es Dios, que es Dios, es el amor de Dios, hermano. Estaba reprendiendo a Sedequías. Sedequías era rey por la voluntad de Dios. Y Dios quería que Sedequías fuera un buen rey, porque verdaderamente Dios quería. Pero Sedequías se empeñó en hacer el mal. Y mandaron a Jeremías. Jeremías, hermano. Y la broma que la molestia de Sedequías con Dios, la pagó con Jeremías. El pobre Jeremías lo que era un mensajero, hermano. Jeremías lo que era, ¿verdad? Usted sabe, el que Dios envió, aleluya. Es más, Jeremías cuando nació dijo, cuando yo nací tú me escogiste siendo un profeta. Lo escogió Dios siendo un profeta. Él no escogió ser un profeta, hermano. No fue que él dijo, yo quiero ser un profeta, ahora yo voy a estudiar para profeta, yo me voy a graduar para profeta, yo voy a buscar una iglesia para ser un profeta. No, él nació siendo un profeta. Dios lo llamó, lo escogió y lo envió, ¿verdad? Y le dijo, yo te envío. Él solamente era un enviado de Dios. Y llegó donde este hombre, ¿verdad? Como le dije ahora, aleluya, gloria a Dios. Y le predicó, lo exhortó. Él lo molestó, hermano. ¿Y qué hizo? Lo mandó a meter preso. Sin culpa, Jeremías solamente, bueno, Señor, yo le estoy diciendo lo que tú me dijo. Así dice Jehová de los ejércitos, dijo Jeremías. ¿Vio? Y el hombre no entendió que era Dios. Dios, no, ese no es Dios. Agarren a Jeremías. Ese es Jeremías. Y no era Jeremías, era Dios, hermano. A través de Jeremías. Pero él estaba tan ciego, hermano. Porque el pecado, la maldad, hermano, ciega. Esta edad de la Odisea está ciega, dice la Biblia. Y el profeta dice, y usted le dice que está ciego, y ellos no creen que está ciego, dice la Biblia. Pero están ciegos. Y no solamente que están ciegos, sino que dice que no tienen necesidad de nada. Ellos no tienen necesidad de nada. Dice, aleluya, gloria a Dios. Y dice, y sacaron a Jesús y lo echaron afuera de la puerta. La edad de la Odisea. Por eso él está tocando la puerta, dice, porque la edad lo echó fuera. Qué triste, ¿verdad que sí, hermano? Es para un ser humano. Hermano, hemos dicho que Dios es la fuente. Y que Dios, hermano, responde a nuestras necesidades. Y que Dios ve, hermano, y nos conoce. Es que Dios nos conoce más que nadie, hermano. Dios conoce mi necesidad más que nadie. Es más, la Biblia dice que antes que usted le pida a Dios, ya Dios sabe de qué usted tiene necesidad. ¿Lo sabe Dios o no lo sabe? Antes que pidamos, ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, Dios tiene cómo solucionar nuestras necesidades. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que depender de Dios, hermano. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Y él se molestó y agarró, ¿verdad? Usted sabe, a Jeremías y le dijo, usted va expreso ahora. Usted lo vamos a meter expreso ahí, lo vamos a meter en la cárcel. Aleluya, gloria al Señor. Y de ahí usted no va a salir más. Y cuando él estaba ahí, hermano, sin agua, sin comida, en la cárcel, aleluya, estaba angustiado. Y él vio, ¿verdad? Dios vio a Jeremías en semejante angustia. Y Dios ve nuestras necesidades, Dios ve nuestras angustias, hermano. Y él vio a Jeremías tan angustiado, hermano. Y llegó y se le apareció en la cárcel. Y le dijo, Jeremías. Era Dios hablando con Jeremías. Y lo llamó y le apareció a Jeremías en la cárcel. En el momento en que Jeremías estaba en angustia. Y Dios le dijo, Jeremías, clama a mí. Amén. Él dijo, Jeremías, clama a mí, que yo te responderé. ¿Se da cuenta?
El mismo Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿qué haces ahí angustiado? Estás preso, estás, ¿verdad?, rechazado. No quisieron oír, ¿verdad?, la palabra. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Pero Jeremías, clama a mí, que yo te voy a responder, ¿me entiendes? Clama, clama, le dijo, clama, entra en desesperación, clama a mí, que cuando claman a mí, cuando un creyente desespera y clama a mí, Jeremías, yo le respondo a ese cristiano, yo le respondo a ese creyente. No importa la circunstancia donde hayamos llegado, si clamamos a Dios, Dios tiene el poder para respondernos. Él pudo haber abierto la cárcel, ¿verdad?, como lo hizo con Pablo. Y ahí estaba en medio de la angustia y se apareció él. Él pudo haberle abierto las puertas, pero él quería ver algo más, hermano, poderoso en la vida de Jeremías. Y le dijo, Jeremías, clama a mí. Y tú clamas a mí y yo voy a responder. ¿Ve usted dónde está la salida, hermano, para la angustia? ¿Ve usted dónde está la salida, hermano, para las preocupaciones? ¿Vio usted dónde está la salida, hermano, aleluya, para lo imposible? Está en que clamemos a Dios. Pero a veces no llegamos a clamar lo suficiente para que Dios responda, hermano. Una oración a veces de 5 minutos, de 10 minutos. Imagínese, en desesperación. Yo no estoy diciendo que usted tiene que orar 10 horas para que Dios le escuche, no. No. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve? Eso es lo que leímos aquí. Un abismo está clamando y otro abismo está respondiendo. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Un abismo está llamando a otro abismo. Ahora, en una ocasión, oiga bien, en una ocasión un niño le dijo a su papá, le dijo, papá, tengo un problema. Y él le dijo, ¿qué problema tienes tú, hijo mío? Es que cuando voy caminando por cierto lugar, hay un niño que me dice malas palabras. Y el papá le dijo, vamos a ver qué es lo que pasa con el niño que te dice malas palabras. Y cuando iba caminando, ¿verdad? Usted sabe, por el abismo. Él dijo, por aquí es cuando voy caminando que me dicen malas palabras. Y entonces el papá se paró y dijo, ¡hola! Y de allá para acá respondieron, ¡hola! Y el papá dijo, ¡hola! Y de allá para acá dijo, ¡hola! Todo bien. Y de allá para acá, todo bien. ¿Qué era? El eco. Y el papá le dijo, aleluya. Le dijo, no, lo que pasa que eres tú mismo. Estás clamando, estás gritando y hay un eco que responde. Te está respondiendo la misma palabra que tú estás enviando. Por eso le estoy diciendo, depende el abismo a quien usted clame. Porque hay a veces, hermano, usted no va a clamar. Oiga bien, usted no va a clamar. Aleluya, ¿para qué? Bueno, cuando nosotros clamamos, la mejor manera de clamar es clamar esperando una respuesta de parte de Dios. Pero cuando nosotros le ponemos condiciones a Dios, hermano, estamos clamando en un abismo que no nos va a responder. ¿Por qué, hermano? Porque como nosotros no escuchamos o no se nos responde de la manera o lo que nosotros queremos escuchar, entonces pensamos, aleluya, gloria a Dios, ¿me entiende? Que no es Dios. No puede ser Dios, porque eso no fue lo que yo le pedí a Dios. ¿Me entiende? No es eso. Dios no responde así. Yo no le voy a decir, Dios, respóndeme de esta manera, Dios. Entonces hay gente, hermano, que aclama
que ora y pide, y por eso dice la Biblia, pedid no recibís porque pedís mal, porque no pedís de acuerdo a la voluntad de Dios, sino pedís de acuerdo a la voluntad que tú quieres. Y cuando usted pide de acuerdo a la voluntad que usted quiere, entonces usted todo el tiempo va a oír esa voz. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted quiere oír. Y eso le viene al pensamiento. Y eso le viene a la mente. No lo deja rendirse totalmente. Pero no es así, hermano. Hasta la vida nuestra. Una vez un hermano dijo, yo le pido a Dios. Y bueno, cualquiera de nosotros podemos pedirle a Dios. Pero lo que le quiero decir yo, hermano, es que Dios tiene una voluntad perfecta. Y esa voluntad es la voluntad de Dios, hermano. Y nadie pasa por encima de esa voluntad de Dios. Y él me dijo, yo le pido a Dios que cuando yo me muera o cuando nos vayamos a morir, y yo prefiero que se vaya mi esposa primero. Porque si yo me voy primero, a lo mejor ella va a pasar trabajo. ¿Y cómo saber que va a pasar trabajo? Y yo le dije, ese es el pensamiento suyo. Pero usted se puede morir primero que ella. Entonces él le está pidiendo a Dios, ¿me entiende? Y a lo mejor hasta soñará que le está haciendo el velorio a la mujer. Pero cuando poco se muere primero él. ¿Vio? Entonces fíjense bien, hermano. Entonces resulta que hay una mujer, aleluya, gloria al Señor, que se llama Ana. Y Ana también es una mujer que está desesperada. Ella quiere tener un hijo, que fue el profeta Samuel. Y ella, ¿verdad? Ella estaba orándole a Dios y estaba en el altar. Y dice que ella desesperó tanto delante de la presencia de Dios, que quedó hablando, ¿verdad? Así como que si estuviera borracha. Entró tanto en la presencia de Dios, hermano, que empezó, decía que no gritaba, sino que hablaba, movía los labios. Y Elí la vio y le dijo, mira mujer, deja la borrachera, anda, digiere tu vino, anda, vete por allá, ¿qué haces aquí en la casa de Dios borracha? Y ella alzó los ojos y le dijo, no, mi Señor, no estoy borracha. Es que mi alma ha entrado en amargura. Es que ella había entrado en amargura. Y el sacerdote le dijo, anda pues y recibe lo que has pedido. Ella se fue en amargura. Ella le estaba pidiendo a Dios. Ella se derramó delante de la presencia de Dios. Y el único que la podía ayudar en ese momento era Dios. Y dice que ella se fue creyendo y agarró esa palabra, aleluya, que le había dado a aquel hombre. Amén. Y ella sabía que había un Dios que respondía. Y cuando llegó allá, ella empezó a creer y a creer y a creer y a creer, hasta que salió embarazada. Entonces tenemos un Dios que todo lo puede. Pero déjeme leerle algo que dice el hermano Abraham aquí en este mensaje, hermano. Aleluya, para que usted vea. Y dice el profeta aquí, o espero que ustedes lo vean, amigos. Es algo que quiero hacerles llegar para que pongan su fe donde pertenece. ¿Vio? En el lugar correcto, como le dije. Hay un abismo que llama y un abismo que responde. Dios es el abismo que responde. Nosotros clamamos, dice el profeta, pero tenemos que poner la fe donde pertenece. Muchas personas, ellos tienen fe. Lo que pasa es que no saben ponerla a trabajar. Hay gente, hermano, que tiene fe. Y no es que no tiene fe, dice el profeta, es que no saben poner la fe a trabajar. Ese es como hay personas que tienen dones, ¿verdad? Lo que nosotros decimos talento. Tienen dones que Dios da de música y cosas, y no saben que lo tienen. Y llega un momento que accidentalmente lo sacan a la luz. Entonces la fe, dice, hay muchas personas que tienen fe, porque nosotros somos cristianos, hermano. Y si alguien tiene fe, es el cristiano. Pero la fe tiene que estar en el lugar correcto. Dice el profeta aquí, llegó Tomás, dice, ellos tienen fe, tan solo supieran cómo ponerla a trabajar. Cuando Benjamin Franklin encontró la electricidad por primera vez, él dijo, lo tengo, ¿vio? Él no sabía que tenía, él había descubierto la electricidad. Dicen que amarró un papagayo, que le puso
una hojilla, ¿verdad? En la cola, algo, ¿verdad? Un metal, y empezó en plena tormenta a volar esa broma. Dice que vino un rayo, ¿verdad? Aleluya, y pegó ahí en esa broma, y él se dio cuenta y empezó a gritar, ¿verdad? Porque sintió, aleluya, y lo que sintió ahí abajo, aleluya, él dijo, allá arriba hay una cosa, dijo él. Allá arriba hay una cosa, allá arriba es un poder, dijo. Lo he experimentado, lo tengo, lo probé. ¿Vio? Y es verdad, un poder, hermano, era la electricidad. Amén. Él dice, él sabía que ese poder estaba arriba. Él volando un cometa le pegó algo, le pegó aquí. Dice, pero Benjamin Franklin no sabía qué hacer con tanto poder. Él solamente sabía que había un poder. Dice, pero él no podía, él ni siquiera sabía qué era lo que tenía, hermano. Da tristeza a nosotros como creyentes, hermano, que nos decimos y tenemos un Dios todopoderoso y saltamos, aleluya, y glorificamos y decimos que tenemos un Dios todopoderoso, y es verdad que tenemos un Dios todopoderoso, amén, hermano. Pero usted dice, pero hay muchos creyentes, hermano, aleluya, que no saben, ¿verdad? Tienen ese Dios tan poderoso, que sabe que lo tienen, que vienen al culto, que lo sienten en un culto, que lo sienten en una oración. Y dice, y da tristeza, creyentes que no saben mover, no saben utilizar, no saben aprovechar el potencial de ese Dios poderoso, todo suficiente y todopoderoso que hay en el cielo. Un abismo que responde, dice el profeta, pero hay creyentes que tienen esa fe y ellos no saben mover a Dios, no saben, hermano, con la fe mover a Dios. Dice, y ahí estaba Benjamin Franklin, era lo único que él podía decir, yo lo tengo. Él decía, arriba hay un poder, él lo veía cuando llovía, cuando todo. Él decía, ya, tiene que haber algo. Y la gente no le creía, hermano, que había un poder. Y él dijo, yo voy a descubrir que es un poder. Y nada más empezó a llover y dijo, yo voy a buscar la manera de traer ese poder hacia abajo. Y es verdad, hermano, él buscó la hojilla y cuando vino el rayo, ¿verdad? Ese abismo que iba pegado ahí, eso que estaba pegado ahí, hermano, hizo que todo aquel poder bajara. Y cayó ahí, lo estremeció. Y él dijo, sí lo tengo, vio que lo tengo, vio que lo tengo. Pero entonces, dice el profeta, se levantó otro, más avanzado, ¿te das cuenta? Otro científico, y dijo, aleluya, gloria a Dios, y dijo, bueno, pero ese poder, es verdad, yo sé que ahí está ese poder, pero ese poder tiene que servir para algo. Si es un poder, yo quiero saber para qué sirve ese poder. Yo quiero poner a trabajar ese poder. Yo quiero aprovechar ese poder, ¿me entiende? Así mismo es Dios, hermano. ¿De qué nos sirve tener un Dios poderoso en el cielo? ¿De qué nos sirve a nosotros oír, verdad, de las grandes campañas del hermano Branham? De oír, verdad, de grandes testimonios. Hermano, si ese Dios no se mueve en medio de nosotros. No, hermano, gloria al Señor. Tenemos que ir más allá de que tenga un Dios poderoso, que tenemos un Dios que todo lo puede. No, hermano, tenemos que buscar la manera de que ese Dios se mueva, hermano, en medio de nosotros. Amén, que se mueva en tu problema, que se mueva en tu debilidad, que se mueva cuando tú lo necesitas. Amén. Hay un poder, pero hay que ponerlo, hay que moverlo, que se mueva, hay que buscar la manera de que Él se mueva. Porque si hace un poder allá arriba, que hace ese poder, no hace nada, hermano. Una vez le dijo un hombre al hermano Branham, es que la sanidad divina es para cuando nosotros estemos más allá de la cortina del tiempo. Y le digo al profeta, ¿y para qué vamos a necesitar sanidad divina allá donde nadie se enferma? ¿Ah? ¿Para qué vamos a necesitar sanidad divina en el milenio, hermano? Si ahí ya estos cuerpos están transformados. La sanidad divina la necesitamos aquí. Necesitamos que ese poder fluya, hermano. Y cuando ese poder fluye, hermano, aleluya, gloria a Dios, las enfermedades se van. Cuando ese poder fluye, hermano, el diablo se va. Cuando ese poder fluye, hermano, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hermano. Cuando eso fluye en medio de nosotros, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está escuchando? Un poder, hermano, es real. Es Dios, es un poder que clama, que le digo a aquel hombre está en angustia, clama a mí.
Y él dijo, pero hay creyentes que no saben, no tienen ese potencial para mover a Dios. Tienen toda la fe. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice, pero después llegó Thomas Edison y dijo, ese poder lo haremos funcionar. Porque para eso es el poder de Dios. Ese poder de Dios tiene que funcionar en la vida suya y en la vida mía. Ese poder, hermano, tiene que hacernos cristianos a nosotros. Ese poder, hermano, tiene que hacernos nacer de nuevo. Si ese poder, hermano, no nos hace nacer de nuevo, hay algo malo, hermano, no está funcionando. No hemos conseguido la clave para hacerlo mover. Pero en el momento que lo hagamos mover, seguro que Él se va a mover. Gloria al Señor. Y se paró Thomas Edison y dijo, hay que hacerlo funcionar. A él no le importó cuánto tiempo. Aleluya, dice el profeta. Empezó a agarrar cables. Y empezó a agarrar, ¿verdad? Cable por aquí y cable por allá. Nada le funcionaba. Aleluya. Pero con todo, aleluya, de tanto probar, dijo, él encontró un cable. Aleluya. Y ese cable finalmente llevaría, aleluya, la electricidad. Ese cable permitía que ese poder que aquel no sabía, aleluya, y este no sabía qué era, pero sabía que existía. Dice, él andaba buscando y se dio cuenta que había conseguido el cable por donde este poder podía hacer funcionar para nuestro beneficio. Y así mismo es Dios, ¿entiende? Amén, hermano. Dios es un poder que anda buscando Él. Él anda buscando creyentes, hermano. Él anda buscando hombres y mujeres por donde Él pueda fluir. Él anda buscando cómo fluir en mí, cómo fluir en usted. Amén. Él está buscando el creyente por donde ese poder pueda fluir, hermano. Un creyente que verdaderamente crea, hermano, sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Y cuando un creyente llega a ese nivel, dice el profeta, de tantos hermanos que han fracasado, dice, Dios siempre va a conseguir un hombre y una mujer donde Él pueda manifestar todo el poder de la palabra. Amén. Y hacer mover ese Dios. Siempre habrá una mujer, hermano, que va a reflejar a Dios. Va a reflejar la santidad de Dios. Va a reflejar la pureza de Dios. Va a reflejar el carácter de Dios. Dios siempre habrá un hombre en esta tierra, aleluya, que hará funcionar ese poder. ¿Vio? Que vivirá para Dios, que testificará con su vida de que verdaderamente hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma. Es un hombre y una mujer, dice el profeta, al fin, Dios de todas maneras, siempre habrá un cable. Cuando Dios consigue ese cable, empieza Dios entonces a fluir a través de él. Empieza a manifestar ese poder a través de él. ¿A través de qué? A través de ese cable, hermano. Dice que consiguió el Señor, que no se revienta. Benjamín, este hombre hizo tantas cosas y dice hasta que él encontró, aleluya, cómo, verdad, lograr el beneficio. Hermanos, debemos de orar a Dios y debemos, verdad, de clamar a Dios a tal manera, aleluya, hasta que nosotros sintamos que la misma palabra de Dios, hermano, es la palabra, hermano, que nos está beneficiando. ¿A cuánto lo beneficia el Evangelio? El Evangelio tiene pruebas, hermano. El Evangelio tiene lucha. ¿Vio? El Evangelio tiene todo. Amén. Pero verdaderamente consideramos nosotros que el Evangelio es lo que beneficia, es lo que nos beneficia. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Solamente que Él tiene un tiempo para hacer las cosas y Él tiene una voluntad. Amén. Entonces vamos a sacar todos estos cables que nos quieren cortar esa comunicación con el Señor. ¿Verdad que sí? Todas estas dudas, todas estas cosas que vienen a nuestra mente, contrario a la promesa y a lo que Dios dice, corte eso, no importa de dónde venga. Y deje solamente el cable que lo conecta con Dios. Amén. Que lo conecta con Dios, hermano. Ese es el único que tiene que estar. Por ahí es donde Dios se va a comunicar con usted. Si estamos pidiendo algo, estamos orándole algo al Señor, vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios, hermano. Y cuando venga todo esos pocos de cables que de duda,
¿verdad?, de incertidumbre, aleluya, que no es así. Cuando venga el diablo, ¿verdad?, usted sabe, con estas cosas, entonces diga, no, elimine ese cable. Diga, no, este cable no me está conduciendo a nada bueno. No, Señor, quédese con el único que lo conecta con Dios. Que puede levantar su mano al cielo y que diga, gloria a Dios, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer, yo creo que tú lo vas a hacer, porque tú lo prometiste, yo lo creo, Señor. Tú me vas a ayudar, tú me vas a dar el Espíritu Santo, Señor. Tú me vas a sanar, tú me vas a dar un trabajo, tú me vas a ayudar a ser un cristiano, tú me vas a liberar de esto, hermano. Ese es el cable que tenemos que tener conectado con Dios. Ese es el cable, hermano, aleluya, que tenemos que tener conectado con Dios, porque ese es el cable por donde Dios fluye. Amén. Entonces, hermano, vamos a pedirle al electricista que conecte ese cable. Si Espíritu Santo, conecta ese cable. Aleluya, gloria a Dios. Y todo cable negativo, hermano, ese no sirve. Ya usted ha probado todo ese tipo de cable y eso no le ha traído nada bueno. ¿Verdad que no, hermano? No, entonces cambia ese cable, conéctate con el positivo. ¿Cuántos se conectan con el positivo en esta mañana, en esta tarde? Si usted se comunica con ese cable positivo, hermano, un abismo clama y otro abismo responde. ¿Por qué responde? Porque pasa por el cable positivo. Exactamente por el cable que usted necesita y que Dios necesita para comunicarse con nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, ¿verdad que sí? Amén, hermano. Y como le dije ahora, hermano, y no deje que le corten ese cable, porque, amén, Dios, no deje que haya nada que le interrumpa, usted sabe, el servicio eléctrico. Sí, porque viene también el servicio eléctrico cortado. Gloria a Dios. Pero no, hermano, aleluya, Él pagó por nosotros, Él pagó la deuda. Nosotros, el profeta dice, tenemos la fe, hermano, sí la tenemos. Lo que necesitamos es el cable. Ese cable que cuando venga esa broma decir, no, Señor, todos esos pensamientos positivos. Y si quiere hable en voz alta, si quiere grítele al diablo. Una vez dijo un hermano que tenía un problema en la casa y eso, y él no hallaba qué hacer. Hermano, y entonces sí que llegó y que dijo él. Y él y que agarró, hermano, y se sentó, hermano, no sé si fue en la madrugada en la silla, agarró una silla, se sentó y agarró otra silla por ahí, y le dijo, Satanás, tú que me estás molestando, siéntate ahí, vamos a hablar, así verás que tú eres macho, ¿verdad? Siéntate ahí, vamos a hablar, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Ah? ¿Tú no sabes que yo soy un hijo de Dios? Aleluya. Tú piensas que yo voy a retroceder por las pruebas, tú piensas que yo voy a retroceder por las debilidades, tú piensas que yo no tengo un Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que te pasa, chico? Te vas de esta casa en el nombre de Jesucristo y me dejas quieto. Hermano. Y el aparato desapareció. No lo molestó más. Entonces, al diablo hay que hablarle con autoridad, hermano. No le hable temblándole los labios. Bueno, Satanás, quédate quieto, chico. No, háblele con autoridad. Amén. Mande, demuéstrele al diablo que usted tiene fe. Aleluya. Dígale, demuéstrale al diablo que usted cree, hermano. Por encima de todo. Diga, yo creo. Aleluya. Usted dice, hermano, y si yo no creo, no. Y si no cree, no. Diga, yo creo. Y yo creo, y yo creo, y yo creo. Amén. Y ese yo creo se va por ese cable. Y de arriba viene de allá para acá. Bueno, como tú crees, todo es posible para el que cree. Aquí viene la respuesta entonces. Amén, hermano. Entonces no se deje, hermano, estrechar entre la espada y la pared con el diablo. No, hermano, pelee contra él. Usted tiene la palabra. No se ponga a discutir con él. No se ponga a estar buscando, verá, usted sabe. No. Órele a Dios, clámele a Dios y quédese con la palabra. Solamente hable la palabra. Cuando Él venga, hable la palabra. Quédese con la palabra. Amén. Enfrente situación, hermano. Enfrente al diablo, donde quiera que se le pare. No le muestre temor, no le muestre miedo. Muéstrele que usted es el hijo de Dios. Y dígale, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Yo soy una creyente, amén. Yo toda mi tubería está limpia, yo estoy bien con Dios. Amén. Y si no, bueno, comience escudriñándose. Comience, verá, clamando a Dios, buscando a ver dónde está la falla. Limpie eso, hermano. Aleluya. Y que le reconecten otra vez la línea. Hermano, porque déjeme decirle, la Biblia dice principios de dolores. Eso es lo que dice la Biblia. Que tenemos un problemita por aquí, que tenemos... No, la Biblia dice
aún no habéis resistido hasta la muerte. O sea que lo que viene es fuerte. Lo que viene es más fuerte todavía, hermano. Estas son cosas que atacan nuestros cuerpos y cosas, no. Pero lo que viene es más fuerte. Y no para asustarnos, no es para asustarnos, no. Es que todo lo que viene más fuerte, hermano. Todo lo que viene apretando, usted sabe. La bestia viene apretando todo y todo. Y de repente no lo van a dejar ni ir a un hospital. No va a poder, el profeta dice, no van a poder ni orar por usted, ni orar por mí, nadie va a poder hacer nada. Aleluya, gloria a Dios, ¿me entiende? Pero tenemos un Dios que usted clama y Él responde. Y Dios nos está llevando allí, hermano. Yo digo que Dios nos está llevando, hermano, en este tiempo a depender de Él. Y cada las cosas ponen más difícil, todo el mundo falla, el mejor médico falla, el mejor abogado falla. Por ahí buscan un abogado, el hombre, hermano, y verá que el hombre es un buen abogado. Y en ese caso, hermano, no pudo hacer nada. Y él dijo, yo nunca he pedido que pongan mi confianza en mí. El creyente, cada vez que yo le voy a hacer un trabajo, yo digo, ponga la confianza en Dios, que Dios es el que todo lo puede. Y Dios permite todas estas cosas, ¿verdad que sí? Entonces es hora de estar conectado con Dios, hermano. Es hora de desconectarse del mundo y conectarse con todo lo que es de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe, ¿verdad que sí? Y que bueno, hermano, podamos estar conectados. Amén. Y así clamar a Dios. Así como dijo el profeta, entonces, él dice, la mayoría tienen fe, pero no la saben utilizar. No, hermano, la fe es para creer o no es para creer. La fe, yo lo creo. Eso es la fe. Cuando el diablo le diga que no, usted le dice, sí, porque yo lo creo. Porque para eso es la fe. ¿O para qué es la fe, pues? No es para creer. Bueno, entonces vamos a creer. Vamos a creer. Eso no necesitamos cosas, hermano, verás, sobrenaturales. El profeta dice, usted no necesita ayuno, usted no necesita vigilia, usted no necesita nada de eso. Creer es simplemente creer. Creer es simplemente creer. Sin ayuno y sin vigilia, hermano. No, hermano, no. Creer. Dice el profeta, uno lo descubrió y el otro avanzó más y lo puso a moverse. Asimismo, nosotros somos los creyentes, la mayoría de la gente habla del poder de Dios y de lo todopoderoso del Señor, pero que seamos nosotros los creyentes, ¿verdad que sí? Aleluya, que podamos, ¿verdad? Que ese poder, dice el profeta, sea de beneficio para nuestras vidas. Que nos mantengamos conectados con el Señor. ¿Cómo? En oración, ¿verdad? Con lectura de la Escritura, leyendo el mensaje, ¿verdad? Sin raíz de amargura, dice el profeta, ¿verdad? Que pueda, ¿verdad? Perjudicar nuestras vidas, hermano, amando a Dios, amándonos nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, y como todos, orando los unos por los otros. Esa es la única manera de avanzar y que ese cable no lo corte. Así que bueno, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayude, que Dios nos bendiga. Y gracias al Señor por estas palabras, ¿verdad? Tan sencillas, hermano. Sublime gracia que aún infeliz salvo